Bienvenidos a Motorix, donde hablamos de la Fórmula 1 y como saben, siempre antes de cada carrera hacemos una previa y también después hacemos un análisis. Generalmente lo hacemos en vivo, pero bueno, lamentablemente tuvimos un problema con la conexión de internet, gracias a la gente de Telecentro, así que no lo podemos hacer en vivo, como sabrán. Hicimos el intento, pero bueno, no pudimos. Más allá de eso, amerita que continuemos con nuestra tradición de hacer al menos un informe de previa, ¿no? En este caso del Gran Premio de Azerbaiyán que se va a disputar en el circuito de Bakú. Obviamente nos vamos a enfocar en Franco Colapinto. Tenemos muchas cosas para hablar de Franco, de cómo llega, de cómo se ha preparado, de las cosas que se están diciendo, porque yo lo compartí en un short acerca de, y vamos a comenzar ya con esto, de un artículo de Automotor en Sport, que es un medio de origen alemán, en la cual la nota se titulaba Flavio Briatore habla claro, qué posibilidades tiene Mick Schumacher de estar en Alpine en 2026. Bueno, y la nota era, básicamente, acá no nos tenemos que rasgar las vestiduras, ni mucho menos, era un intento de Automotor en Sport de ponerlo nuevamente en el candelero de la Fórmula 1 a Mick Schumacher, ¿no? De hecho, si uno ve esa nota, bueno, en la cual obviamente se habla de Gasly, de la continuidad. Respecto a lo de Franco Colapinto, se dice que si bien está actualmente en el equipo, su puesto no está asegurado por su temporada irregular, cosa que sabemos que no es así, que en las últimas carreras incluso le ha ganado a Gasly. Y después, bueno, diciendo, poniendo en bocas de Briatore respecto a el tema de la posibilidad de estar abierto a opciones y la posibilidad de probar, de seguir probando a Franco Colapinto, también a Paul Aron y a Jack Doohan. Y sobre Doohan destacaba que es la intención probarlo. Yo lo que entiendo que no es que lo van a poner nuevamente en carrera, sino que van a hacer pruebas y laboratorios en ensayos, ¿no? Obviamente, y hay que ser sincero en esto, Franco todavía no está confirmado, no está ratificado para lo que va a ser el 2026. Pero bueno, ya el propio Briatore había comentado que se iba a seguir evaluándolo durante 4 o 5 carreras, esto lo dijo en el Gran Premio de Italia, y que bueno, que en noviembre se esperaba tener definida ya la alineación para lo que va a ser 2026. Repito, es algo más de lo mismo, es algo más de lo mismo. Siempre se apunta contra Franco Colapinto por una sencilla razón. Es el piloto que más mide, o uno de los que más mide, junto a Autostop en cuanto a repercusiones en redes sociales y demás. Cada cosa que uno publica de Franco Colapinto trasciende, ¿no? No importa desde dónde salga la noticia o el artículo, trasciende justamente porque tiene rebote acá en Argentina. Y bueno, dependiendo para qué lado vaya, es bueno o son malos los comentarios, pero inevitablemente se habla en redes sociales y es tema de discusión. Y bueno, no extraña que pase esto, porque si uno puede llegar a ser más objetivo con la situación, o sea, Franco, repito, está repuntando sus actuaciones, está mejorando, ahora llegan circuitos que conoce bien, ¿no? Y sería una pena, o sea, sería una ridiculez que no le den justamente la oportunidad de medirse en circuitos que ya conoce. Y la otra es la siguiente, o sea, con respecto a mi Schumacher. eh, Schumacher llegó a la Fórmula 1 apadrinado por Ferrari, estuvo en el equipo Haas, no hizo nada en el equipo Haas, perdió su puesto, perdió el padrinazgo de Ferrari, lo contrató Mercedes, después Mercedes lo liberó para que se vaya a correr al PIN. Es evidente que a Mick Schumacher, lamentablemente, en la Fórmula 1 no lo quieren, por más que Automotor en Sport o el tío Ralf quieran ponerlo en la máxima categoría. Así que eso por un lado, pero igual después vamos a hablar de algo que dijo, algo que ha publicado el sitio oficial de la Fórmula 1 respecto a una declaración de Briatore y demás. Pero bueno, eso en un ratito. Si les parece como para ir comenzando y en un ratito ya nos metemos de lleno en lo que ha sido o lo que va a ser, digamos, toda la previa justamente de esta carrera, nos vamos a meter en las últimas noticias de la Fórmula 1, algunas cosas importantes que me parece buenas como que vayamos comentando.
A ver si me esperan un cachitito. Bueno, vamos con esta noticia, ¿no? Las tres noticias más importantes y más relevantes justamente de la máxima categoría. Bueno, ¿por qué lo tenemos ahí a Carlos Sainz en la pantalla? Porque la Federación Internacional del Automóvil le dio la razón al piloto español del equipo Williams en ese incidente que tuvo con Liam Lawson en la primera curva de Zandvoort durante el Gran Premio de los Países Bajos. En ese momento, en esa situación, lo que hizo la FIA fue, bueno, penalizarlo a Carlos Sainz, entendiendo que lo había pasado mal a Liam Lawson, bueno, algo que había producido un recargo de 10 segundos y además 2 puntos en la superlicencia. Sin embargo, después de un reclamo que hizo Williams, se volvió a ver la situación. Lamentablemente, los 10 segundos no pudieron hacer nada, mantuvo esa sanción y lo que sí le devolvieron los puntos de la licencia, así que es como que no ha pasado nada más allá del tema de esos 10 segundos. Porque esa sanción la cumplió durante la carrera, no es que fue un recargo de tiempo, ¿no? Pero bueno, ya está eso. Después, el tema se han puesto en venta las entradas del Gran Premio de Madrid, que como saben se suma al calendario de la Fórmula 1 en 2026, en el Mad Ring, como se ha denominado este circuito, que no, yo no sé si los españoles no se han dado cuenta, pero obviamente es un juego de palabra, lo de Madrid y Mad Ring, la terminación ring significa en alemán circuito, y Mad significa loco en alemán. Pero bueno, no sé si se habrán dado cuenta los españoles de eso. Pero bueno, tema de precio de las entradas. Las más económicas van a ser en lo que se conoce como la zona de Pelús, en las curvas 16 y 17. Se los comento por si alguno de ustedes quiere ir a Madrid a ver la Fórmula 1 el año que viene, ¿no? 195 euros en esas tribunas, que es más o menos el mismo precio que hay en Imola y en Zandvoort, para los 3 días, 195 euros. Después, las más caras corresponden a todos los circuitos, es como sucede en todos los circuitos, es la recta principal, la recta de meta, 799 euros. También va a costar más o menos ese valor la zona monumental, que es una curva peraltada de casi 500 metros y 24 grados de inclinación. Según dicen, es una curva única en el calendario. Si tomamos en cuenta la extensión y el grado de peralte, obviamente, ¿no? La otra curva peraltada es la de Zandvoort, pero no tiene tantos grados. A ver, ¿qué más? Después, y las de más o menos valor medio, digamos, en la curva 15, por ejemplo, el precio es de 324 euros. Y también hay otra no es tan económica, un poquito más alta, que es en la parte de la chicana, en la curva 7, que se podrá adquirir a 464 euros. Así que ahí tienen los precios, si se van para España para ver la Fórmula 1, saben cuánto plata tienen que gastar. Y otra cosa relevante que ha sucedido con la Fórmula 1 en los últimos días tiene que ver con la definición de las carreras sprint para la temporada 2026. Ya la Fórmula 1 dio a conocer cuándo se van a estar corriendo las carreras sprint y qué grandes premios los va a albergar. La primera va a ser el fin de semana del 3 al 15 de marzo en China, en Shanghái. Después, del 1 al 3 de mayo en los Estados Unidos, en Miami, también con carrera con formato sprint, que es la carrera del día sábado. Después, en mayo, el 22 al 24, Gran Premio de Canadá en Montreal. La cuarta carrera con formato sprint va a ser el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone del 3 al 5 de julio. Posteriormente, el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort del 21 al 23 de agosto. Esta va a ser la última vez que se va a correr en Países Bajos porque, bueno, se termina el contrato y no se ha renovado. Y la última de formato sprint va a ser en Singapur del 9 al 11 de octubre. 6 carreras con formato sprint. Y me parece oportuno hablar de esto porque se viene insistiendo mucho con el éxito de este formato. La verdad que yo creo que le da encontré la vuelta. Cada vez que hay formato sprint, digamos que el fin de semana tiene un mayor contenido, tiene mayor relevancia porque tenés viernes, sábado y domingo con cosas relevantes que se juegan.
Incluso, bueno, se está hablando de la posibilidad de que en 2027 se aumente el número, están hablando de entre 10 y 12 carreras con formato sprint, pero después hay algunas otras cosas eh, que a mí no me cierran del todo. Básicamente es el tema de achicar un poco la actividad, se está hablando incluso, no sé si anular los entrenamientos de viernes o que no haya, no sé qué quiere hacer Domenicali. Y lo otro, lo que sí, creo que acá no coincido, lo otro lo podemos entender, pero el tema de la extensión de las carreras. Tradicionalmente los grandes premios son de 310 kilómetros de recorrido, más o menos dependiendo del circuito, entre 1 hora y cuarto, que fue lo que duró el Gran Premio de Italia la semana pasada, hasta 1 hora y media, 1 hora 40, el máximo es 2 horas. Eh, de eso. Obviamente, lo ideal sería que de principio a fin la carrera sea recontra entretenida, pero eso no sucede, no sucede. Dependiendo del circuito, dependiendo las alternativas de la carrera, tenés más o menos lucha al principio, en el medio de la carrera o al final, o a veces directamente no tenés lucha. Pero bueno, lo que dice Domenicali respecto a esto es que está pensando mucho en el fanático nuevo, en el fanático joven, y como que la retención, digamos, de la gente es poca, ¿no? Como que no te va a ver una carrera de 1 hora y media para que lo más entretenido pase en la última vuelta. Pero bueno, así es el automovilismo, así es la Fórmula 1. Yo creo que tampoco se tienen que ir, tienen que ser medidos con lo que quieren. Está buenísimo eso de seducir a nueva gente, a nuevo público, público joven, lo que quieras, pero tampoco podés hacer, fragmentar un gran premio en, no sé, en 28 partes de 5 vueltas cada una para que la gente se quede mirando la televisión. O sea, para eso, afortunadamente, hoy la tecnología te permite, ¿no? Casi apenas termina la carrera de 1 hora y media, tener un highlight de 20 minutos. Listo. Y el highlight de 20 minutos tiene tanta o más reproducciones en los canales oficiales de, de la Fórmula 1 como la propia carrera. O no sé si tanto, pero la gente lo ve. Y bueno, conformate con eso. Tampoco, Domenicale, no tenés que matar a tu masa crítica que es el fanático de verdad, ¿no? Porque si no estamos complicados. Bueno, y justamente de esto, y justamente con respecto a esto, Flor Anderson, la periodista que está con Arián Puente en Fox, habló con Mohamed Ben Sulayem, el presidente de la Federación Internacional del Automóvil, y tuvo una opinión bastante particular, que me parece interesante compartirla con ustedes, para ver un poquito justamente qué es lo que piensa el presidente de la FIA, ¿no? Que es un tipo bastante particular, ¿no? Un tipo que toma decisiones que a veces nos puede gustar o no, eh, pero me parece que dentro de su estrategia, ¿no? Pues es un tipo conflictivo, un tipo que se ha puesto, o sea, en el afán de valorizar a la Federación Internacional de Automóvil, en varias oportunidades se ha puesto contra la Fórmula 1, ¿no? Incluso en algún momento durante sus primeros años de gestión, su primer año de gestión, recuerdo un incidente que fue que causó bastante revuelo en la Fórmula 1, que fue cuando se valorizó a la Fórmula 1, no sé, en 2.500 millones de dólares, una cosa así, que aparentemente había ahí hay un holding árabe que estaba interesado en comprar a la Fórmula 1 y Ben Sulayem dijo, no, la Fórmula 1 no vale tanto, o algo así, y el negocio se los escupió directamente, y a partir de ahí hubo algunos entredichos, ¿no? Y después, bueno, de varias situaciones y varias decisiones que ha tomado la FIA y demás, ¿no? Pero bueno, es bastante particular. De hecho, Ben Sulayem no hace mucho, este año creo que fue durante el lanzamiento en Londres, dijo que la Fórmula 1 tenía que volver a los motores de 10, ¿no? Y ahí es como que se ganó el amor del público, ¿no? Porque es algo que se está pidiendo desde hace mucho tiempo. Y bueno, lo ha tirado sobre la mesa, obviamente los constructores de motores, que hay pocos en la Fórmula 1, pero bueno, no quieren meterse en grandes gastos, tampoco eso incentiva que haya nuevos fabricantes porque están más por el lado de la electrificación y demás, cosa que en 2026 va a suceder con las unidades de potencia
con una mayor injerencia de la parte eléctrica. Pero bueno, Flor Anderson le preguntaba justamente respecto a esta decisión, ¿no? O esta idea que tiene Stefano Domenicali en realidad de meter más carreras sprint, ¿no? No solamente escuchen a Ben Sulayem, sino mírenle la cara antes de responder. Cuando Flor Anderson le va haciendo la pregunta, cómo es la carita que pone el amigo Ben Sulayem. Okay, interesting. Well, Stefano Domenicali has talked about how he thinks Formula One fans are bored in a way of free practice, how he thinks shortening the races and maybe putting more sprint races on the calendar is good. Do you think that's a good idea? Do you agree with him? I feel that we have a lot of races and we have less drivers. That's my point. We are the FIA. You see, there is a difference. Our promoter, I can see his point. The promoter, which is FOM, is there because it's a commercial. And FIA will always have the spirit of the sport. We are in the same boat. We do the balance. And that's what we go forward, is making the more sprint races. Will have an extra load in the FIA staff that also I have to look into. It's easy to say, I see his point. We work together, FIA and our promoter for him, we work in a daily basis. But shortening the races, what is benefit of it? The fans, I do respect the fans, but the fans is a big part of it. But we look at other factors here. Is it good for also the people who are behind the scene who are doing it? Is it the right way? Is it going to have less consumption of maybe in the environment? Is it good to sustain the sport? It's a good idea, maybe. We just have to look into it. Muy bien, eso era lo que decía Ben Sulayem. Bueno, hablaba de todo, no solamente el tema de las carreras sprint, que como les comenté yo, no está del todo contento con esa posibilidad, sino que entiendo que hay que encontrar un punto medio, ¿no? Que conforme a todas las partes, ¿no? Directamente eso. Más allá de que Liberty Media, a través de FOM, tenga los derechos y demás, hay que consensuar también, ¿no? Repito, vos no puedes hacer todo para el público, pues si no, ya te digo, haces carreras en lugar de 310 kilómetros, haces 10 carreras de 10 kilómetros el domingo y ahí vas a tener acción seguramente. Pero me parece que no es el hecho también, ¿no? Tiene que haber cierto interés. El automovilismo es un gran negocio, por supuesto, pero también tiene mucho de desarrollo, bueno, muchas cosas que me parece que ir demasiado por lo que te dicen los números, los informes de repercusión y demás, bueno, tenés que hacer un punto medio, ¿no? Me parece que, al menos en la Fórmula 1, ¿no? La Fórmula 1, tenés que atraer a nuevo público, coincido con eso, tenés muchas maneras de atraerlo, pero también tenés que ser fiel y respetuoso más que fiel, con el fanático acérrimo de la Fórmula 1, el tipo que efectivamente te ve los 3 días de actividad, sabe cuándo empieza el primer entrenamiento, después te consulta toda la tremetía de cada uno de los autos y demás, ¿no? Con ese tipo también tenés que ser respetuoso con eso, ¿no? Pero bueno, eso me gustaría que ustedes me digan en los comentarios, ¿eh? ¿Les gusta el tema de la carrera en formato sprint? ¿Cómo lo ven? ¿Hay que hacer algún cambio? ¿Modificarían los grandes premios del domingo? ¿Los acortarían para que tengan mayor interés? Bueno, ¿qué harían? ¿O hay que seguir así y que el espectáculo justamente se logre haciendo cambios en los autos? Porque también eso creo que también es posible. O sea, vos podés hacer modificaciones en los autos para que haya mayor cantidad de sobrepasos, para que haya mayor espectáculo y demás, ¿no? Y de esa manera mantenés durante la hora y media de carrera mantenés la atención. Pero bueno, se lo dejo a ustedes para que lo digan en los comentarios. Bueno, vamos antes de meternos con la data de lo que hace el Gran Premio de Azerbaiyán y demás, no, o si no, vamos a hacer eso primero. Vamos a hablar un poquitito de lo que se viene este fin de semana. Y después vamos a hablar del tema de lo que dijo Flavio Oratorio de Franco y de mi hipótesis respecto al futuro de Franco Colapinto. Bueno, vamos con la data del circuito de Azerbaiyán.
esta pista urbana, este circuito tan particular. Un circuito de 6 kilómetros, de hecho tiene 6.003 metros y es el cuarto más largo detrás de Spa-Francorchamps, Las Vegas y Jeddah. Y lo que tiene de particular, más allá de esta forma extraña, ¿no?, es que serpentea toda la parte antigua con la parte más moderna de Bakú, que es la capital de Azerbaiyán. Un circuito bastante en lo pintoresco, digamos, y lo atractivo de la vista, es muy lindo, ¿no? Tiene 20 curvas y muchas de ellas, como verán en este circuito, en este mapa, es de 90 grados. La recta principal es muy ancha y permite incluso que vayan 3 autos en paralelo. Aunque hay zonas como la curva 8, que es más estrecha y la pista se reduce a solo 7 metros de ancho. Es decir, que ahí tenés que ser muy finito con el cálculo, ¿no?, para no errarle y no pegarte contra el paredón. Como siempre ocurre en este tipo de circuitos, el margen de error es mínimo y cualquier fallo se paga caro. Lo recordamos con Franco Colapinto en el primer entrenamiento del año pasado con el Williams, ¿no? Por eso las banderas rojas en clasificación y el coche de seguridad en carrera deben ser tenidos en cuenta. La recta principal mide 2,2 kilómetros y complica en los reinicios al líder, ya que la succión favorece al coche que viene detrás, dejándolo vulnerable en la curva número 1. Las velocidades en Bakú varían mucho. El récord de velocidad punta en Fórmula 1 se logró acá en 2016, cuando Valtteri Bottas alcanzó los 378 kilómetros por hora. Sin embargo, hay tramos que se hacen a solo 60 kilómetros por hora. Esta variabilidad complica el trabajo de los ingenieros a la hora de definir la carga aerodinámica, ya que hay que buscar un compromiso eficaz que permite ser competitivo tanto en clasificación como en carrera. Para que tengan en cuenta, y son estos datos que después ustedes pueden decir, ¿no?, con los amigos y demás, cuando se encuentran en el asado el domingo, bueno, la carrera va a ser bastante temprano, ¿no?, como para estar al mediodía hablando de Fórmula 1, pero pueden tirar el dato. ¿Saben cuántas veces se hace cambio de marcha en el circuito de Bakú? 71, más que en cualquier otra pista del calendario 2025. Así que están 71 veces pasando cambio. Después, el circuito del Bakú lidera en lo que respecta a energía de frenado. Es uno de los 2 circuitos del calendario 2025 con más zonas de frenaje superiores a 2G. El otro es Singapur. El tramo que va desde la salida de la curva 16, vamos a poner el circuito, el que va desde la zona desde la curva 16 hasta la zona de frenado de la curva 1, es el sector a fondo más largo del año. Tiene unos 200 metros más que el segmento entre las curvas 1 y 5 de Spa-Francorchamps. Después, con apenas 89,5 metros, el recorrido desde la pole, desde el primer cajón de la grilla hasta el primer punto de frenada, es el más corto del calendario de 2025. Estos son algunas cositas que tienen que ver con este circuito de Bakú, donde se disputa este Gran Premio de Azerbaiyán, ¿no? Vamos con el tema de los neumáticos, el tema de las gomas, como para que tengan en cuenta. Pirelli desplaza a Bakú la terna más blanda de compuestos de la gama de 2025, un paso más blanda que el año pasado. De hecho, vuelve el CE6 como blando, que ya se usó en Imola, Mónaco y Montreal, y el C5 será el medio, mientras que el C4 va a ser el duro. Como decíamos, en un circuito urbano con poco agarre y desgaste reducido, y repetir la selección de 2024 o habría conducido inevitablemente a una estrategia de una sola parada. Con la gama de este año, en cambio, abre la posibilidad a ir a 2 detenciones, ¿no? Además, está claro que en 2025, como se vio recientemente en Monza, los equipos y pilotos han aprendido a gestionar bien los neumáticos, por lo que no se esperan estrategias muy dispares. Aunque sea un trazado urbano, Bakú cuenta con rectas muy largas donde los coches alcanzan velocidades muy altas, lo que somete a los neumáticos a cargas verticales muy importantes. Esto es con lo que tiene que ver con respecto
a el circuito de Bakú. Vamos con los horarios, porque son horarios que hay que tener en cuenta para esta 17ª fecha de la Fórmula 1. Se hace todo por la mañana, pero más temprano de lo habitual, así que está bueno que tomen nota de lo que van a ser los horarios. El día viernes, la práctica libre número 1 de 5:30 a 6:30 de la mañana. La práctica libre número 2 de 9 a 10. El sábado, la práctica libre número 3 de 5:30 a 6:30. La clasificación de 9 a 10, mientras que la carrera del domingo, como les decía anteriormente, va a ser más temprano que lo habitual en Europa, en este caso a partir de las 8 de la mañana. Esto con lo que tiene que ver justamente con los horarios de este Gran Premio de Azerbaiyán. Bueno, antes de hablar de lo que dijo Briatore y mi teoría respecto al futuro de Colapinto, vamos a hablar justamente, libreta en mano, esto que me lo tengo anotadito, de cómo le fue a Franco el año pasado. Como recordarán, fue la segunda fecha, la segunda carrera, mejor dicho, en Williams, en la Fórmula 1, y fue cuando sumó sus primeros puntos. Largó octavo, consiguiendo su mejor resultado en clasificación, y terminó en esa misma posición. ¿Cómo les fue a los Alpine? ¿Cómo les fue a los Alpine el año pasado? Bueno, Gasly largó 13 y terminó 12, y Ocon largó 20 y terminó 15º. ¿Qué dice Franco Colapinto de esta carrera? Bueno, vamos entonces con lo que dijo Franco, según el parte emitido por el equipo Alpine. Estoy listo para volver a Bakú, el lugar donde conseguí mis primeros puntos en la Fórmula 1 el año pasado. Me siento bien con el auto en este momento, a pesar de que Monza fue un desafío para nosotros como equipo. Nos tomamos el tiempo para hacer el análisis y la semana pasada estuve en Enston para preparar este fin de semana en Azerbaiyán. Bakú es uno de los circuitos más lindos que visitamos en la temporada. Manejar con vistas tanto de la ciudad vieja como de los famosos Flames Tower, sumado al estrecho del Trazado, lo convierte en uno de los más disfrutables para conducir. Bueno, bien. Y luego continuó diciendo el amigo Colapinto: como dije, tengo buenos recuerdos del año pasado cuando terminé octavo y sumé mis primeros puntos en la Fórmula 1. Algo que siempre me gusta tener presente. Este fin de semana se tratará de ponernos en una posición que nos permita aprovechar las oportunidades que seguramente aparecerán en un circuito tan desafiante. Sabemos que no será fácil, pero vamos a dar lo mejor y buscar maximizar los resultados para el equipo, empezando esta parte de la temporada con viajes internacionales con un resultado positivo. Bueno, hay que aclarar, ¿no? Más o menos lo decía y lo habrán visto en el tema del mapa del circuito y demás, ¿no? Bakú, el compromiso entre tener un auto bastante rápido, aprovechando esa zona veloz de más de 2 kilómetros, y después con la zona trabada, o sea, necesitas un auto que sea tan veloz como equilibrado en las curvas. Bueno, el tema de la velocidad, ahí no sé qué va a pasar, porque todos sabemos que justamente el Alpine no se destaca por su gran velocidad final. Así que hay que ver cómo va a ser el compromiso y bueno, cómo justamente hace Alpine para compensar eso, ¿no? Con un buen rendimiento en la zona lenta, donde los pilotos tienen que ser precisos, ¿no? Acá estamos hablando de cómo está hoy Alpine. Sí o sí es necesario que el piloto no se equivoque, que el auto rinda más o menos bien, y después ahí ves lo que puede llegar a pasar adelante. No tienen que salir con la caña de pescar, no hay que ser muy inteligente. O sea, hoy por hoy los Alpine, tanto de Gasly como de Colapinto, por motus propios no pueden hacer nada. O sea, dependen no solamente de hacer ellos, los pilotos y los ingenieros en la puesta a punto del auto, un buen trabajo que les dé un auto equilibrado, y los pilotos no equivocarse con un circuito donde cada error se paga caro, y después ver qué pasa adelante, ¿no? O sea, si hay algún lío, también esto saquemos acá de este análisis lo que uno pretendería de un equipo: que no se equivoque en la estrategia de elección de neumáticos, ni tampoco en las paradas en boxes. Así que, por favor, Alpine, hace las cosas bien. Bueno, para terminar con esta previa de la carrera, ahora vamos a seguir hablando de Franco. Recordamos las posiciones del campeonato, cómo están. En pilotos, Piastri 324 puntos, Norris 293, Verstappen 230,
Russell 194, Leclerc 163 en el top 5. Y en constructores, McLaren 617, ya está descorchando el champán, ¿no? con el título de los constructores, McLaren. Ferrari 280, Mercedes 260, Red Bull 239, Williams 86 y último y cómodo Alpine con 20 unidades. Hay que destacarlo de Alpine, ¿no? Lo de Alpine siempre me gusta recalcarlo, está último en la tabla de posiciones, como habrán visto. Sin embargo, es el mejor peor último en la historia de la Fórmula 1, porque ningún equipo que haya salido último en la Copa de Constructores, bien digo, sumó tantos puntos como ha sumado Alpine este año, ¿no? Eso también es un dato estadístico, ¿no? Que también lo pueden compartir ustedes entre sus amigos. Bueno, vamos ahora con Colapinto y con algo que primero vamos a hablar respecto a una nota que salió publicada hoy, miércoles. Esperen que la voy a buscar. Acá está. Esta notita que tenemos aquí. Ahí está. Dice así: Briatore revela el alcance de las conversaciones con el superpiloto Bottas sobre un posible asiento en Alpine. Bueno, esto es algo que, bueno, incluso en esa nota que yo les hice referencia en Automotor en Sport, lo que decía Briatore era que lo desmentía. Yo no entiendo más nada, porque en un medio te lo desmiente y en otro medio te lo confirma, no sé, bueno. En esa nota de Automotor en Sport, ese artículo publicado en el día de ayer, que como yo les dije era para posicionarlo a Mick Schumacher, ¿no? Que fue la última pregunta, ¿no? Si lo tenía en cuenta a Schumacher, y Briatore dijo, no, para nada, no sé quién es. Bueno, ahí decía que él desmentía los contactos con Bottas. Cuando, de hecho, el propio Bottas y también Toto Wolff habían dicho que sí, que efectivamente habían hablado con Briatore. Pero bueno, ahora le voy a leer esto y después voy a hacer mi especulación respecto al futuro de Franco Colapinto. Bueno, lo que dice Flavio Briatore dice que nunca hubo realmente una discusión sobre si Valtteri Bottas competiría para Alpine en el futuro luego de la confirmación del acuerdo del finlandés con el nuevo equipo de Fórmula 1 Cadillac. Alpine es uno de los 4 equipos junto con Red Bull, Mercedes y Racing Bulls que aún no han confirmado sus alineaciones completas de pilotos para 2026. Pierre Gasly firmó recientemente una extensión de contrato, pero aún no hay información sobre quién será su compañero de equipo el próximo año o más allá. Dados los desafíos de Franco Colapinto desde que reemplazó a Jack Doohan a principios de la temporada, 2 pilotos que habían sido vinculados con Alpine fueron el actual reserva de Mercedes, Bottas, y Sergio Pérez. Ambos se quedaron sin asientos al final del año pasado. Bueno, sin embargo, aunque admitió haber hablado con mucha gente durante el verano, el asesor ejecutivo de Alpine Briatore ha insistido en que los múltiples ganadores de carreras nunca estuvieron seriamente en el panorama para conseguir un asiento en su equipo. Al preguntársele si consideraba a Bottas y Pérez como opciones antes de que ambos ficharan para Cadillac, Briatore respondió: no, en serio, hablé con mucha gente, hablé con Bottas, también hablamos con Toto Wolff en aquel momento, pero la verdad es que nunca se habló de Bottas corriera para Alpine. Bueno, entonces, ¿para qué hablaste con Bottas? No entiendo nada, no te entiendo, Briatore, lo que me quiere decir. ¿Para qué hablaste con Bottas? ¿Qué? Una charla, no sé, ahí se encontraron en el paddock, lo saludaste, él te contestó y para vos eso es una charla. No entiendo, Briatore. Bueno, creo que Alpine ayudó un poco a Bottas al firmar su contrato con Cadillac. Hicimos algo de marketing. Me gusta Valtteri porque es un piloto excepcional. Tuvo la mala suerte de estar en Mercedes al mismo tiempo que Lewis Hamilton, cuando Lewis estaba en su mejor momento como piloto. Tenemos una idea diferente, pero es bueno tener de vuelta a Valtteri. Es bueno tener de vuelta a un piloto con mucha experiencia, pero busco algo más. Y acá, esto para mí va a traer cola. Briatore, hablando en conferencia de prensa de los jefes de equipo en el Gran Premio de Holanda, también compartió sus pensamientos sobre el futuro de Colapinto y lo que necesita ver del joven argentino si quiere asegurar su lugar más allá del 2025. Creo que ya lo veo todo, dijo Briatore. Ya no necesito ver nada. Es difícil para este piloto, es muy difícil lidiar con este coche. Estos coches son muy, muy pesados y muy rápidos.
se olvidó de decir que en el caso de Alpine son muy malos. Para un piloto joven que llegó a la Fórmula 1, quizá no era el momento adecuado para que Franco estuviera ahí. Quizá necesite 1 o 2 años más para formar parte de la Fórmula 1. Sé que al final lo importante es el resultado. Repito, esto lo publicó hoy miércoles la Fórmula 1. Esto lo publicó hoy miércoles la Fórmula 1. Dicho esto, Briatore elogió a Colapinto por ofrecer probablemente su carrera más fuerte de la temporada en Zandvoort, después de que el ganador de la carrera de Fórmula 2 se quedara por poco en los puntos. Bueno, y hablando de mi opinión respecto al futuro de Franco Colapinto, igual esto es una teoría mía, no hay en esto que yo voy a decir ahora no hay nada de información, es todo una teoría mía, es una teoría hilando ahí, especulando y analizando un poco también, ¿no? A ver qué les parece mi teoría respecto a lo que podría llegar a ser el futuro de Franco Colapinto. Bueno, lo que sabemos es que está corriendo en Alpine, que Franco va a continuar lo que resta de la temporada, que hay que esperar. Esto sí que es información que yo ya lo había dicho y lo vengo repitiendo en reiteradas oportunidades. Alpine tiene que definir qué va a hacer con Colapinto a fines de octubre. A fines de octubre tiene que definir qué va a suceder con Franco. El 31 de octubre, ahí tiene que decir, ¿sigo con Franco o no sigo con Franco? Que más o menos coincide con lo que dijo Briatore en Monza, de que en noviembre se iba a anunciar el segundo piloto. No coincide ese dato que yo tenía respecto a lo que tiene que pasar con Franco. Y bueno, y acá en la pantalla me acompaña no solamente Colapinto, sino también Carlos Sainz y Kimi Antonelli. ¿Y por qué pongo esto acá? Bueno, Williams hace prácticamente todas las semanas, en los últimos tiempos, le manda algún posteo referido a Franco. También coincidiendo con que en esta parte del año, hace un año atrás justamente, Franco era piloto de Williams, hacía sus primeros pasos, lograba sus buenas actuaciones y demás. Así que no extraña, pero llama la atención. A mí me llama la atención, ¿no? Igual, repito, esto no es nada, esto es una idea loca mía, es una idea loca mía. Bueno, este nabo de Briatore dijo que habían hablado con Toto Wolff y demás, ¿no? Hace un tiempo atrás, hace cosa de 3 o 4 meses, más o menos 2 meses, porque recordamos que Mercedes todavía no tiene su dupla confirmada. Uno entiende que va a renovar con George Russell y el que está ahí, que no se sabe bien qué va a pasar, es Kimi Antonelli, esa es la realidad. Y bueno, y en algún momento se había rumoreado de que Kimi Antonelli podría irse al Alpine para seguir haciendo experiencia, ¿no? ¿Y por qué? Porque bueno, Alpine va a tener los motores Mercedes, ¿no? Y de ahí vendría la vinculación, es decir, que vendría un motor con piloto incluido. Y en ese caso, bueno, Franco se marcharía. Lo que yo especulo, que ya les repito, es un análisis que hago yo, paradójicamente tirado de los pelos, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si Antonelli se va al PIN con los motores? El puesto de Antonelli, y acá está la clave, y está el otro protagonista de la foto, Carlos Sainz se va a Mercedes, porque recordemos que Carlos Sainz está pasando las de Caín, como decían los abuelos, en Williams. Lamentablemente, mala racha, no le pega una, siempre le pasa algo, y no está disfrutando para nada. Y por lo que yo tengo entendido, el contrato que tiene Carlos Sainz con Williams, si bien es un contrato multianual, le permite tener cierta flexibilidad de liberarse, ¿no? Entiendo si hay un ofrecimiento de un equipo que está mejor posicionado que Williams. Se van dando cuenta cómo viene el tema. Para mí,
que repito, esto es una teoría que puede ser una teoría loca, que no, tal vez no se da, pero sí, Antonelli se va de Mercedes a Alpine, Sainz se va de Williams a Mercedes, cierra todo, Colapinto vuelve a Williams. Que no sería descabellado eso, porque la relación se mantiene. Sigue habiendo, si bien Colapinto es piloto de Alpine, sigue habiendo, digamos, el dueño del pase, por decirlo de alguna manera, es Williams. Y todo cerraría, y la historia tendría un final feliz, y Colapinto seguramente ganaría sus primeras carreras con Williams y sería campeón con Williams, ¿no? Eso es, repito, es un análisis mío, ¿no? Y teniendo en cuenta que tanto Alpine como Mercedes no tienen sus pilotos confirmados, y bueno, relacionando un poquito, atando un poquito de cabo. No significa que todo vaya a pasar, por ahí Colapinto sigue en Alpine, y bueno, sigue también en lo que resta del año y el año que viene. Igual esto se va a definir ahora, o sea, hace semanas nada más, en noviembre en teoría ya deberíamos definir. Pero bueno, es atar cabos y hacer un poquito de análisis y tal vez ilusionarnos con algo, y bueno, tratando de que este chico salga de este infierno que es Alpine, que no solamente, que encima lo que a mí más bronca me da, de Briatore, es que el tipo en todos sus análisis no dice que el equipo es una bosta. O sea, le estás pidiendo a Colapinto, que ya tiene cierta experiencia, ya tiene en 16, 18 presentaciones, 16 carreras, tiene experiencia, ¿no? Hace lo que puede, está mejorando, lo está pasando a tu piloto número 1, y lo seguís castigando, lo seguís castigando, lo seguís castigando, y en ningún momento decís que tu auto es una bosta, que tu equipo no puede cambiar 4 ruedas en menos de 2 segundos. Pero bueno, ojalá Colapinto siga en la Fórmula 1 y ojalá se vaya de Alpine y vaya a Williams, que ahí estaba realmente bien acogido por todo el equipo y demás, ¿no? Pero bueno, esa es mi apreciación, mi opinión. No tienen que estar conmigo, pero bueno, me gustaría saber qué opinan, ¿Qué opinan? ¿Lo ven así? ¿No lo ven así? Bueno. Bueno, terminamos este video previa del Gran Premio de Azerbaiyán. También tuvimos el tema de las últimas noticias de la Fórmula 1 y este análisis, ¿no?, de lo que podría llegar a ser el futuro de Franco Colapinto. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Repito, vamos a ver si podemos volver con el directo, como ameritan ustedes. En la previa de este video hicimos un intento directo, lamentablemente por culpa de Telecentro no salió del todo bien, pero bueno, ya estamos haciendo el cambio de equipo. ¿eh? Telecentro anda como el Alpine, anda para la mierda. Pero bueno, muchas gracias por estar ahí y nos vemos seguramente el lunes con el post, con el análisis. Lo que sí, suscríbanse al canal de Automundo, también denle like a el video, por supuesto, y estén atentos porque en la parte de comunidad de nuestro canal de YouTube, ahí vamos a decir en qué horario va a ser el próximo directo, que seguramente va a ser el lunes 9:30 de la mañana. Un abrazo grande y bueno, esperemos que Franco le vaya bien en este Gran Premio de Azerbaiyán. Chau.